Pablo, refiriéndose, dirigiéndose a los hermanos en Éfeso, que de alguna manera aquí hay algo profético, lo vamos a ver, lo vamos a encontrar aquí. A mí me llamó la atención lo que el apóstol Pablo mencionaba aquí, que yo sé que en su momento Dios le ha dado esa visión, o le dio esa visión de ver lo que venía, hermano. Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor una exhortación firme, ¿verdad? Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Me llamó mucho la atención este verso, estos dos versículos, porque aquí nos está diciendo el apóstol Pablo la razón por la cual no llegamos al conocimiento del Hijo de Dios, por la cual no tenemos el conocimiento de cuál es la obra del Hijo de Dios. Una, por ignorancia, y la otra, por la dureza de corazón. Mire lo que es bien tremendo. Hay hombres ya que llegan al conocimiento de Dios, lo podemos ver. Hoy en día se ve mucho eso, está de moda que los cristianos anden vituperando, que los cristianos anden haciendo cosas desastrosas. Le menciono así porque hoy dicen todos cristianos, ¿verdad? ¿No le ha pasado? A uno le llega a pasar, ay, eso que eres cristiano, ay, es que vas a la iglesia. Se ven muchas cosas cuando dices, bueno, pues que no eres cristiano, que no ya tienes a Dios en tu corazón. Resulta de que hay una razón bien tremenda, de que si nosotros no cuidamos nuestra salvación con temor y temblor, ¿qué quiere decir cuidar la salvación con temor y temblor? Cuidar nuestra mente. Regularmente en nuestra vida cotidiana nos llenamos de un montón de cosas, ¿verdad? Hay un montón de problemas que nos agobian, hay situaciones, el trabajo, el estrés, la casa, los hijos, la familia. Mire, todo eso llena los pensamientos del hombre. Llega un momento que ya no tenemos espacio, ningún espacio para Dios. Mi oración a veces ya no es de agradecimiento, mi oración a veces solamente es de ayúdame, ten misericordia, ¿no? Porque ya no puedo más. Y sabe una cosa, hay una razón bien tremenda. Aquí está, nos lo dice la Escritura. Ya no andéis, dice, como los gentiles en aquel tiempo. O sea, está mencionando de alguna manera dos etapas, ¿verdad? Una de los gentiles que estaban entregados, que sabían incluso de la ley de Dios, pero no las aplicaban, no podían tampoco, porque eran gentiles y no eran considerados en el pueblo de Dios, el pueblo judío, que aún también estaba endurecido su pensamiento y su corazón, estaba endurecido más aún quizás que los gentiles. Aquí vemos una diferencia bien grande. Una, que nuestro entendimiento pueda estar de esa forma, que en esta etapa de mi vida mi entendimiento esté entenebrecido y mi corazón endurecido. Cuando yo le endurezco el corazón a Dios, no puedo llegar a ese conocimiento, no puedo encontrar esa libertad. Y eso es bien tremendo, que yo no tenga libertad. Pues ¿qué no ya le recibí? ¿Que yo ya le acepté hace como 10 años? ¿Qué no he recibido su milagro? ¿Qué no he recibido de su gracia? ¿Por qué mi corazón se ha endurecido? ¿Por qué mi entendimiento está entenebrecido? O sea, no cabe Dios en mi mente, no cabe nada de lo que tenga que ver de la Escritura en mi mente, en mi corazón. Porque por el corazón endurecido y por la ignorancia. Y no es que yo sea ignorante porque es que yo lo he querido así. El entendimiento entenebrecido nos lleva a eso, a no indagar, a no buscar la libertad, y está tan cerca. Dios no puso algo tan lejos como para no alcanzarlo. Imagínense ustedes que si Dios no fuera justo, ¿verdad? Ahora, vamos a ir, está bien tremendo esto. Dice el versículo 18, lo repito porque eso es tremendo. Y teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia, dice que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los gentiles, estaba hablando el apóstol Pablo exhortando a los hermanos, y ya no andéis. Como de alguna manera también le dice que ya no andéis como andábamos antes. Dice el versículo 19, los cuales después, fíjese bien, después de que perdieron toda sensibilidad, y aquí hay algo, si yo no cuido el corazón, ya el que Dios ha limpiado, el Señor puede limpiar mi mente, pero si yo no cuido, si yo no paso tiempo meditando, si yo no doy ese lugar a Dios, que ese día el principal, usted va a decir, hermano, entonces no tengo que trabajar, hermano, entonces me quedo todo el día. No,
pero Dios está en tu corazón y eso tiene que fluir de adentro hacia afuera. O sea, yo no puedo estar ajeno a Dios. Señor, yo mis problemas, mi trabajo, mis afanes, tú espérate ahí el domingo, te voy a ver. Sí, desgraciadamente ese tipo de cosas nos hacen, perdemos la sensibilidad a Dios. Ya, y lo hemos experimentado muchas veces, hermano, de repente ya no hay cabida, o sea, yo estoy tan cansado, tan ocupado que soy insensible a Dios. Quizás Dios me está hablando, Dios en el día me dijo algo, yo ni encuentro. No sé si a usted le ha pasado que a veces va manejando y va tan metido en sus cosas que ya no sabe ni cuándo va. ¿No le ha pasado eso? Que se pasa hasta la calle donde iba a entrar. Así nos pasa, hermano, así somos con lo que Dios quiere para nosotros. A veces vamos y ya se me pasó, ni lo escuché, ni vi, ni nada. Porque he perdido la sensibilidad. Mi corazón se ha endurecido. Ignoro, no sé ya más de Jesús. Solamente sé que me va a bendecir, que me va a dar. Y mira, hermano, no es que tengan que darte, ya nos bendijo demasiado, hermano. El hecho vamos a ver, vamos a entender su obra. Necesitamos indagar acerca de eso, para que no se nos olvide, para que no seamos nomás humanistas, ¿verdad? Ay, el Señor derramó su sangre. Humanista. El Señor derramó sangre por mí. Humanista. Se me ha olvidado la justicia de Dios. Porque alguien tenía que pagar. Porque la ira de Dios iba a manifestar a los hombres. Y alguien tenía que pagar. Y fue Él. Es bien diferente, hermano, a lo que el humanismo predica, el humanismo enseña. Es bien diferente. Mire, dice, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Un poco hablando acerca de esto de la lascivia, ¿sí sabemos acerca de esto? Se menciona en la Biblia la lascivia. ¿Qué es la lascivia? ¿Qué es? ¿Qué será? Fíjese bien. Cuando perdemos la sensibilidad a Dios, después cuando vienen esas cosas, se refiere mucho a los pensamientos extremos de, por ejemplo, de atracción sexual. De poner toda la mente, cuando somos insensibles a Dios, esto aparece en la vida de los hombres, lo distrae. Y no solamente distrae al hombre, sino que corrompe su alma y después lo hace olvidarse totalmente de Dios. Lo hace hacer cosas que en su vida quizás había pensado hacer. Lo puede llegar a cometer homicidio. Cuando el corazón se entenebrece y da el hombre lugar a esto, se aparta totalmente de Dios, se hace ajeno totalmente a Dios y entra en un montón de cosas. La lascivia es el exceso. Mire, hoy pues para nosotros es común, dicen, bueno, la vista normal entre el sexo opuesto, pues uno mira y dice, bueno, se atrae. Pero el problema, ahora que nosotros conocemos al Señor y que sabemos de que Él nos quiere puros y santos para estar en nosotros, el caer ahí es alejarnos totalmente de Dios. Más que decirte de lo que puede suceder allá, nos aparta totalmente de Dios. El exceso. Hay gente que ya no piensa con su cabeza, sino piensa solamente con su aparato reproductor. Y le digo estas palabras así, ¿sí me entiende? No quiero ir más allá, no quiero ser extremo y que diga, hermano, ¿qué nos está diciendo? No, si no es eso, una realidad. Cuando ya no hay cabida para Dios, ajenos a Dios, y lo peor, que sea en una persona que Dios ha limpiado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que pasa con esto es el endurecimiento de corazón, es la apatía a Dios. ¿Cómo Dios va a operar en mí? ¿Cómo Dios me va a dar a conocer eso si yo lo rechazo? Si yo estoy ajeno totalmente a Él. Mire lo que dice el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Le digo eso y son palabras que, mire, yo trato de ser objetivo, no quiero meterme para no perder el énfasis en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque lo importante es el mensaje cristocéntrico. Pero estas cosas nos pueden apartar, es el riesgo que corremos, Hay dos cosas que a los hombres los están, mire, asediando. Una
Es la avaricia y la otra es esta. Los deseos excesivos de la carne. Cuidado con eso. La avaricia y los deseos excesivos de la carne es lo primerito que atacan al hombre. Lo primerito. Tenga cuidado. Yo no le voy a, mire, no lo voy a, quiero ser gravoso ni ofensivo. Las redes sociales, bien lo dice el nombre, redes sociales. Cuando un pescador avienta la red, no solamente va a agarrar puro pez que le agrade, y va a agarrar de todo. Serpientes, alimañas, de todo lo que hay abajo. Se va a traer de todo. Cuando uno cae en esas cosas, hermano, se entenebrece el entendimiento. Ya no hay lugar. Y usted lo va a ver bien clarito. Yo puedo pasar muchísimo tiempo ahí, en lugar de meditar en Dios. En lugar de meditar. Ahora, sí, hermano, pues yo medito en Dios, hermano. Yo sé que Él me salvó y que Él me perdonó. Sí, pero necesito ir más a profundo. Necesito ser parte de la unidad de Cristo Jesús. Necesito ser parte del cuerpo. No solamente pensar en lo que Él me va a dar, si yo hago, porque eso es hombrecéntrico. Desgraciadamente los hombres caminan, muchos hombres caminan así. Por su ignorancia, su entendimiento se les cegó y ahora solamente piensan en ellos, en lo que Dios va a hacerle a ellos. Señor, tú me vas a santificar y yo soy santo y si no tengo el conocimiento. Ya me santifiqué porque me he visto de blanco, ya me santifiqué porque me he visto de... Mire, dice la escritura del versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En otras palabras, lo que hay atrás, una realidad que tenemos es esa. El viejo hombre está como viciado. No ve. Mi condición, si yo ignoro mi condición, si mi entendimiento, si mi corazón se endurece, es así. Apartado totalmente de Dios. Apartado totalmente. Hermano, pero ya Dios me hizo un milagro. Dios es un Dios de milagros. Hermano, pero ya es que ya yo recibí y sentí. Dios no es un Dios solamente de sensaciones, es una realidad. Dios está trabajando, quiere trabajar en el corazón de los hombres. El problema bien grave, terrible y horrible que es esto es el corazón de los hombres. Y es donde menos quizás nos estamos resguardando, es lo que menos estamos cuidando. Volvemos a analizar el corazón del hombre, todos los pensamientos, todo lo que hay, toda la información que te llega en el día. Como la computadora, ¿verdad? Como los teléfonos también, que si los llenas de datos, se congelan, ya no dan más. Así nos pasa. Tanto pensamiento, tanta información, tanta cosa. Y tengo que tener mucho cuidado. Tengo que tener mucho cuidado. Por eso tengo que tener dependencia de Dios a cada momento. ¿Por qué cree que oramos? ¿No dijo el Señor orar y velar para que no caigas en tentación? Está latente, hermano. Está latente la tentación. El pecado está asediando. ¿Usted cree que al hombre, al viejo hombre, no solamente aquello, porque eso se mantiene ahí, así es normal. Es normal. Para los hombres hoy en día es normal el pecado. Para el mundo cristiano es normal el pecado. ¿No se ha dado cuenta de eso? Es normal, hermano. Oye, pero es que el liderazgo está actuando mal. No te preocupes, no hay iglesia perfecta. Dicen las filosofías humanas. Ay, iglesia perfecta. Ya, pues no sé. Pues sí, tienes razón. Dice la Biblia que tenemos que llegar a la unidad, el varón perfecto. Pero si yo no lo creo y si yo no empiezo a analizar qué tengo que hacer, esa es la otra parte. Cuando yo puedo tomar mi corazón endurecido, dice, ok, me relajo, me quedo aquí con lo que tengo y ya me quedo en mi ignorancia. ¿Sí? Hay filosofías humanas, dicen, hermano, yo no quiero ser religioso, no quiero ser fanático, me quedo así. Yo sí voy a la congregación con los hermanos, pero no me meto de más. El llamado no solamente es para el liderazgo, hermano. ¿El Señor pagó nomás por los líderes? ¿El Señor pagó la sangre por Pablo? ¿Por los apóstoles nada más? No. Y es lo que tenemos que entender. Vamos a llegar al conocimiento de que el Hijo de Dios dice
conforme a lo que estamos escudriñando hoy, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjese lo que hay en el corazón del hombre realmente. Deseos engañosos, engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo sería entonces un ejercicio, hermano? Dígame cómo le hago para renovar mi mente, porque está toda llena, saturada. ¿Por qué necesito orar? ¿Será difícil orar y decirle al Señor todo lo que traigo? Es que el Señor dijo, a vosotros no se os da, porque no sabéis pedir. ¿Alguna vez he puesto, Señor, toda mi mente, lo que siento, mis deseos, aún esos deseos engañosos? Tengo que ser sincero delante de Dios. Y no solamente porque yo lo sé, Él lo sabe. ¿Para qué le voy a dar vueltas? ¿Verdad? ¿Para qué le digo, Señor, dame sabiduría? ¿No? Señor, dame fortaleza. Pero es que si no entramos bien todavía, si no lo hago bien, ¿cómo? Por eso dijo el Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, sino que tengo que ser sincero con Él. Renovar, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y Él significa sacar todo lo que hay en mi mente, toda esa carga. Dijo el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros ¿y qué? Y aprender de mí. Miren. Y ahora dice el 24, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Escuche bien. Ahora significa que tengo que sacar todo lo que hay en mi mente y que la verdad de Dios esté en mí. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Tengo que conocer la verdad. No una fábula, no una historia, no solamente algo que me conmueva y que me haga sentir bien. La verdad. ¿Para qué? Para que yo sea libre. Dice el 25, por lo cual, desechando la mentira, empieza a hablar de hermano, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para empezar a que mi mente cambie, se renueve? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Apenas estábamos hablando ahí con los hermanos, hablábamos de que pues a veces somos bien explosivos. Y sí, se nos calienta la sangre y la adrenalina. Y peor si escuchas gritos y golpes, peor. Corro el riesgo, o sea, estoy en una línea, doy un hilito, así corro, estoy como un león amarrado con un hilito nada más. Si no medito, o sea, si yo no medito en la verdad para poder ser libre, ¿cómo voy a escapar de aquello? ¿Cómo voy a soportar aquello? Soy un hilito. Y después, desgraciadamente, el nombre del Señor es vituperado. Ahora tengo que conocer la verdad. Vamos a conocer la verdad. Vamos a analizar de qué verdad. O sea, hermano, ya, ok, yo puedo practicar esto. Puedo no decir una mentira, puedo decir una verdad, ¿verdad? En vez de mentirte, te tengo que decir una verdad para yo no caer en este lazo de endurecer mi corazón. Porque una mentira, a veces la vemos chiquitita, ¿ah? Una mentirita ahí. Dice una mentirita piadosa, que no hay, no existe. La mentira es mentira. Y esa mentirita cae y da fruto. Y ya cuando ves esa mentirita, es una amargurota. Y después ya no podemos ver al prójimo. Y dice la Biblia que el que no puede ver a su hermano está en tinieblas. Otra vez con el corazón endurecido. ¿El cristiano? Sí, hermano. Entonces tengo que analizar, tengo que cuidar esto con temor y temblor, ¿me entiende? No es una cosa, creámoslo en nuestro corazón, porque si yo no mantengo esto en el corazón, se me va a olvidar de decir, ay hermano, por favor, me va a decir, no sea drástico. Hermano, todos pecamos, pero tampoco es esto para sentirnos solos, hermano. Tenemos que analizar y conocer la verdad. O sea, si yo sigo así, yo puedo decir, hermano, una filosofía humana, todos pecamos y ya nos quedamos con eso. Vayámonos a casa, Dios les bendiga. Si yo sigo así pecando, no puedo entrar con el Señor, ni puedo ser parte de la unidad de Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Meditar, ser sabio. Por eso el Señor nos dejó. Miren que si el Señor no tuviéramos la oración, entonces ¿cómo lo vamos a descargar? ¿Cómo vas a descargar todo ese peso de pecado que te está asediando? ¿Cómo voy a descargar todo ese peso de maldad que me está asediando? ¿Cómo?
Si yo no tuviera el ejercicio de la oración, ¿cómo lo voy a descargar? Dios es sabio. Dios es sabio. El Señor, cuando recibió ese peso de pecado, estaba recibiendo el peso de pecado, oraba en Getsemaní y decía: Señor, si fuera posible que pase esta copa. Imagínense ese peso. Cuando nosotros oramos al Señor, hermano, a veces no damos cuenta, pero ese peso está sediando sobre nosotros. Y esa oración muchas veces no quiere pasar de ahí. Se tiene que romper eso, hermano, esa ligadura, esa atadura. Orar al Señor sinceramente. Que no se haga tu voluntad, sino, que no se haga mi voluntad, perdón, sino la tuya. Amén. Mire, ahora dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Da un ejemplo bien clarito, porque dicen: todos nos enojamos. Sí, hermano, todos nos enojamos. ¿Somos bien impulsivos? Sí, hermano. Creo que como cristianos, es bien, yo notaba esto, y una persona una vez me dijo, y fue duro para mí, pero dije: bueno, hay que aceptar a veces la verdad. Dice: ustedes los cristianos, dice, ya hicieron de todo, ya mataron, ya hicieron, y ahora sí ya vienen a querer, o sea, que a todo dar, ¿no? Y le digo: mira, pues sí, pero ha sido por la misericordia y la gracia de Dios. O sea, yo no puedo hacer nada contra eso. Operó la misericordia y la gracia de Dios y yo no puedo hacer nada contra eso. ¿Es injusto? Dios es justo. Los hombres somos injustos, somos injustos. Tenemos un Dios, su gracia de Dios, su justicia entre los injustos. Y eso es lo increíble, lo entendible, a veces lo inexplicable, ¿verdad?, de Dios, de cómo es Dios, ¿verdad?, de cómo es Dios. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ni deis lugar ¿a qué? Al diablo. En otras palabras, no se endurezca vuestro corazón, no dejen que se nuble. Dice unas cosas aquí bien tremendas que se pueden corregir. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dos cosas. Una, cumplir el mandamiento delante de Dios, la ley moral y la ley divina. Por una, obedeciendo a Dios, y otra, amando al prójimo. ¿Sí se da cuenta? En este versículo dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Trabaje, y no solamente trabaje, sino que bendiga a aquel que tiene necesidad. Son textos bien objetivos. Ahora, dice el 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y esto creo que ha sido etapas en nuestra vida. Esto han sido etapas en nuestra vida. Antes estábamos acostumbrados, y se lo digo con mucho respeto, no vaya a pensar, nuestra cultura mexicana pues, es de pura mamá, ¿verdad? A todo le ponemos mamá, a todo. Y si ninguna palabra corrompida sale de nuestra boca, y hay reacciones a veces en nosotros, hay reacciones. Yo antes, yo en mi trabajo, pues me arriesgo mucho a veces a quemarme, a golpearme, y de repente te pegas y ¡ay! Mamá por allá. Y yo una vez aprendí de un hermano que bendecía el nombre del Señor. Dije: tiene razón, pero tampoco puedo usar el nombre de ese hermano, O sea, tiene que estar eso en mi corazón, para que no se me salgan las mamás, y todo aquello tiene que estar el Espíritu de Dios en mi corazón, tiene que redarguirme, tengo que ser enseñado, no puedo ignorar. Corremos un riesgo bien grande, hermano, corremos un riesgo bien grande. Dice: hermano, entonces ¿quién se va a limpiar? ¿Quién va a poder? Pues es que va a poder aquel que medite, que pase el tiempo meditando en lo que tiene Jesús. Mire lo que dice aquí: ni dé lugar al diablo, dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias. ¿A quiénes? A los oyentes. Wow, pues esto es tremendo. No solamente que dice una palabra corrompida que sea una grosería. Escúcheme, las palabras corrompidas no solamente son groserías, sino hay por eso usted como oyente, escuche bien, tenga discernimiento de Dios. Cuando, por ejemplo, aquí enseñamos la palabra, muchos hoy predican, ¿verdad? Muchos hombres predican, pero todos tienen un propósito. Esas palabras a veces dulces, esas palabras preocupan mucho las filosofías, la psicología, que te llegan a lo profundo y te hacen hacer cosas. Tengo que saber de toda palabra corrompida, todo lo que no venga de Dios.
Tengo que cuidar, hermano, tengo que cuidar no solamente nosotros como oyentes, las palabras corrompidas no solamente son groserías, sino cuando yo leo la palabra, cuando yo le quiero cambiar tantito, ya estoy corrompiendo esas palabras. Y me estoy haciendo partícipe de juicio, aún peor. Aún peor, no creo que está ahí. Dios no puede ser burlado. Cuando le cambio, ¿verdad? Cuando le aligero un poquito la palabra, hoy es el pan de cada día, de que muchos hombres aligeran la palabra, dicen, bueno, a mí me conviene este texto, me conviene este texto y me conviene este texto para mi religión. Y no tomamos todo el contexto, no nos importa Cristo. Palabras corrompidas. Dice el 30, y aquí algo bien tremendo, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros entonces en el corazón? El Espíritu de Dios. ¿Qué significa el Espíritu de Dios? No es aquello, como dicen muchas corrientes, que te hace brincar y que te hace temblar. Espérate, es aquel culto racional, tu mente renovada, una mente renovada, mente renovada. Ese es el sello del Espíritu de Dios. Dice San Juan, en el Evangelio según San Juan, acerca de la obra del Espíritu Santo, dice que convencería al hombre, ¿qué? ¿Al mundo de qué? De pecado. Imagínense cómo es el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios, del Espíritu de Dios? Convencer al hombre de pecado, o sea, de que es pecador. ¿Qué es eso? De convencer al hombre de pecado, que es pecador. Y no solamente eso, sino que la ira de Dios está sobre de él. Por eso muchos no somos cambiados, hermano, porque no entendemos realmente cuál es el plan del Hijo de Dios. No entendemos que la ira de Dios ya estaba y se tenía que cumplir porque Dios es un Dios justo. ¿Cómo sería un Dios que no cumpliera lo que Él dice? ¿Qué sería Dios? No sería verdadero. Dios cumplió su justicia cuando dijo que su ira sería derramada. ¿Sabe? Tuvo que haber uno que pagara. ¿Y sabe quién pagó? Él mismo. Él no escatimó hacerse como hombre y recibir toda esa paga de pecado. Amén. Y no es algo que nosotros lo veamos solamente como, ay, Señor, pagaste. No, hermano, ese castigo lo merecía. Y aún no me he escapado. Si yo no soy lleno del Espíritu de Dios, si yo no tengo esa fortaleza, si yo no tengo realmente ese pensamiento de Dios en mí, ¿cómo voy a escapar? ¿Cómo voy a escapar? Entonces ahí está la duda, ¿verdad? Que dicen, bueno, hermano, ¿qué voy a hacer? Bueno, empecemos a ejercitarnos, que no se nos olvide el conocimiento. Dice, y no contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Porque aún faltan cosas por venir, hermano. Porque hoy el conocer de Cristo Jesús no solamente queda ahí, para el día de la redención. Dice el 31, quítese de vosotros. Es lo otro, lo que no se ve. Esto no se ve. Se hace manifiesto cuando ya están los hombres. Fíjese bien, no se ve. A veces llegamos a ver la cara, no, a veces muchos tenemos la cara como seria, como enojada, pero no estamos enojados. ¿Se ha notado eso? O a veces nos parecemos enojados, no estamos enojados, pero dice aquí, quítese de vosotros toda ¿qué? Y no voy a decir, hermano, no sea drástico, lo dice la palabra, yo no estoy utilizando cosas mías, ¿verdad? Lo dice aquí la palabra, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Este tipo de maldad, esta cosa que está sucediendo al hombre, pues no se ve realmente, solamente se ve cuando viene a manifiesto, ¿sí? De repente yo puedo estar muy tranquilo, dicen por ahí, pero si me pica la cresta, ¡pum! ¡Pum! Es una cosa, un examen para nosotros diariamente. Aquí dice la Biblia que para que yo tenga el conocimiento y para que yo esté unánime en la fe, tengo de alguna manera que pasar este examen, ¿sí? O sea, tengo que pasar este examen, tengo que pasar esta prueba. Es una prueba diaria. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En Cristo. Miren que se ve a veces como le digo, esto no es una fábula, créanme, es duro para nosotros el poder vivirlo, experimentarlo. Hablaba con los hermanos apenas y le decía, bueno hermanos, que sí, es duro porque uno se le calienta la sangre feo y sientes aquella adrenalina y peor si ves sangre, ¿no? Pues es que estamos bien tremendos, somos una cosa bien tremenda. Y si el Espíritu de Dios no vive en mí, si yo no tengo ese sello, entonces es muy probable que estoy al borde del precipicio, estoy al borde de caerme y al borde de darle la espalda a Dios. O sea, ¿qué tengo que hacer entonces? Meditar. Si yo no tengo, ya vimos el versículo anterior, que una razón es ignorar, endurecer el corazón. Mucha gente no quiere saber más de Dios. No queremos saber más absolutamente nada de Dios. Sí quiero saber de sus bendiciones, o sea, sí quiero saber del milagro grande y poderoso que me vaya a hacer, pero no quiero saber de sus bendiciones. Y eso tiene que mejorar. El corazón de los hombres tiene que mejorar. Los pensamientos de los hombres. Por eso cuando oremos con mucha sabiduría. Tengamos ese dominio propio, que yo sé que no es de hombres, porque los hombres, dice el viejo hombre, está viciado. ¿Sí me entienden? Hagamos un análisis, un examen así personal. Hoy muchos de nosotros hemos sabido y hemos reconocido que no hacemos cosas no porque no podamos hacerlas, sino porque sabemos el temor de Dios. Sí, como carne, no, saben un montón de cosas. No habría ninguna diferencia en cuanto a un hombre secular que nunca se ha acercado a Dios a nosotros. No habría ninguna diferencia si nosotros cruzamos esa línea. Tiene que haberla. Tiene que ser mi corazón lleno de Señor. Mire lo que decía, me quedé leyendo en el verso, cuando iniciamos, empecé el verso 13, lo voy a repetir para que entonces veamos cuál es la gran encomienda. Dice 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean la astucia y las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese es el propósito de nosotros, llegar a su obediencia, llegar a conocer